¿Alguna vez has sentido que alguien te está tomando el pelo, pero no puedes poner el dedo en qué exactamente te hace dudar? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus mejores intenciones, terminas siempre atrapada en las mismas trampas? Hoy voy a revelarte un secreto que cambiará tu forma de ver las cosas. Imagina tener un radar que te permita detectar mentiras antes de que te afecten. Sí, así como lo oyes. Te voy a enseñar las 20 señales infalibles que los expertos en mentir utilizan para engañarte. Con estos trucos no solo evitarás caer en la trampa de los mentirosos, sino que también aprenderás a proteger tu confianza y tu corazón. Así que no te lo puedes perder. ¿Están listas para desenmascarar a los maestros del engaño? Vamos a ello. 1. Explicaciones excesivas. Si alguien necesita ofrecer demasiadas explicaciones para justificar sus acciones, es una señal de alerta. La longitud de la excusa suele ser directamente proporcional al tamaño de la mentira. Cuando alguien necesita proporcionar una cantidad desproporcionada de detalles para justificar sus acciones, puede ser una señal de que está ocultando la verdad. Las mentiras suelen requerir más relleno para parecer creíbles, y esto a menudo se traduce en explicaciones largas y complicadas. La idea es que cuanto más elaborada sea la excusa, más probable es que esté encubriendo una mentira. Imagina que estás saliendo con un amigo y le preguntas ¿por qué no pudo asistir a la última reunión de grupo que organizaste? La respuesta que te da es la siguiente. Oh, claro, bueno, es que ese día mi jefe me pidió que hiciera un informe urgente para una presentación que teníamos al día siguiente y justo cuando estaba terminando el sistema se cayó y tuve que esperar que el departamento lo arreglaran. Después me quedé estancado en el tráfico porque hubo un accidente en la carretera principal y cuando finalmente llegué a casa me di cuenta de que había olvidado cargar el teléfono, así que no pude comunicarme contigo. Fue un día realmente caótico. Aquí tu amigo ha proporcionado una explicación larga y detallada que cubre múltiples aspectos de la situación: el trabajo, el tráfico y el teléfono. Cada uno de estos detalles añade complejidad a la historia, lo que puede hacer que parezca más creíble. Pero si consideramos la situación desde otro ángulo, podrías pensar que si la razón real fuera simplemente no me apetecía ir o me olvidé, no habría necesidad de elaborar una historia tan compleja. La explicación extensa puede ser una forma de distraerte y evitar que te enfoques en la verdadera razón. Número 2. Cobertura de áreas vulnerables. Cuando una persona miente o está incómoda, a menudo realiza acciones inconscientes que reflejan su necesidad de protegerse, tanto física como emocionalmente. Estos movimientos de protección pueden manifestarse en la forma en que cubren o tocan ciertas partes del cuerpo, como la cabeza, el cuello o el abdomen. Esto no solo revela una respuesta de estrés, sino que también puede indicar un intento de ocultar la verdad. Estás en una conversación con un colega que ha estado actuando de manera extraña y quieres averiguar por qué no entregó un informe importante a tiempo. Cuando le preguntas, él empieza a hablarte mientras se ajusta constantemente la chaqueta y coloca sus manos cerca de su cuello y abdomen. Te explico. Al cubrirse la cabeza, mientras esta persona está explicando la situación, comienza a ajustar su gorra o se inclina hacia adelante para cubrirse la cabeza, como si estuviera tratando de protegerse del juicio. O quizás observes que toca su cuello varias veces o ajusta el cuello de su chaqueta, lo cual puede ser un signo de que se siente vulnerable o nervioso al hablar. Cruza los brazos sobre su abdomen o se sostiene de la parte inferior de su chaqueta, indicando una necesidad de proteger su zona central mientras ofrece su explicación. Número 3. Tartamudeo y dudas. Las mentiras requieren mucho esfuerzo mental. Si notas que alguien empieza a tartamudear o se muestra inseguro mientras habla, es una señal clara de que te está fabricando historias. Número 4. Movimientos involuntarios. Los mentirosos a menudo muestran signos de incomodidad física. Si ves que alguien no puede quedarse quieto, mueve los pies o da vueltas en círculos, es una señal de que está tratando de escapar de la situación. Número 5. Cambiar la culpa. Cuando están atrapados, los mentirosos intentan desviar la atención y culpar a los demás, incluso a ti mismo.
Si empiezas a sentirte responsable de la situación, es porque él está manipulando la conversación para evadir la culpa. Número 6. Mirada intensa. Un mentiroso puede mirarte fijamente sin pestañear para evitar que veas sus verdaderos sentimientos. La falta de contacto visual genuino es una técnica para intentar ocultar la verdad. Número 7. Cambio en la respiración. Mentir es estresante y afecta la respiración. Observa cualquier cambio en la forma en que respira. Si se vuelve irregular o más rápida, es una señal de que está esforzándose por mantener la mentira. Número 8. Repetición de preguntas. Si alguien repite tus preguntas antes de responder, está buscando tiempo para pensar en una respuesta convincente. Esta táctica es común entre quienes no quieren ser atrapados en sus mentiras. Número 9. Confusión en las excusas. Las mentiras suelen ser inconsistentes. Si notas que alguien se contradice o se salta partes importantes de su historia, es probable que te esté fabricando su versión de los hechos. Número 10. Negación rotunda. Algunos mentirosos tienen la estrategia de negar todo, incluso cuando hay evidencia clara en su contra. Esta táctica busca borrar la duda y dejarte en una posición de desventaja. Si te está gustando mi video, no te olvides suscribirte, regalarme un like, pero sobre todo compartirlo con aquellas personas que tienen los ojos vendados. Número 11. Respuestas demasiado rápidas. Un mentiroso a menudo tiene respuestas preparadas para cualquier pregunta que le hagas. Si alguien responde demasiado rápido sin tomarse un momento para pensar, es posible que ya tenga una mentira lista. Número 12. Evita detalles personales. Las personas que mienten tienden a evitar compartir detalles personales o específicos que puedan ser verificados. Si alguien evita hablar sobre aspectos concretos de su vida, puede estar ocultando algo. Número 13. Inconsistencias en el lenguaje corporal. A menudo el lenguaje corporal de un mentiroso no coincide con lo que está diciendo. Por ejemplo, puede decir que está tranquilo mientras se muestra nervioso, o decir que está feliz mientras su expresión facial muestra tristeza. Aquí arriba te dejo un video con 28 trucos para entender el verdadero sentimiento del lenguaje corporal. No dejes de verlo. Número 14. El uso excesivo de palabras de protección. Frases como "te lo prometo" o "créeme" puede ser una señal de que alguien está tratando de convencerte de algo que no es verdad. Los mentirosos a menudo tratan de reforzar sus mentiras con palabras que generan confianza. Número 15. Evita preguntas difíciles. Los mentirosos tienden a evitar responder preguntas difíciles o directas. Si notas que alguien se pone evasivo o cambia de tema cuando haces preguntas específicas, puede estar tratando de ocultar algo. Número 16. Historia demasiado perfecta. Cuando alguien presenta una historia que parece demasiado perfecta o que no tiene ningún error, es posible que esté inventando los detalles para que todo encaje perfectamente. Número 17. Tono de voz inusual. Los cambios en el tono de voz, como hablar más alto o más bajo de lo normal, pueden indicar que alguien está nervioso o tratando de ocultar la verdad. Número 18. Dudas sobre la veracidad. Si sientes una corazonada o un instinto que te dice que algo no está bien, confía en él. A veces nuestras intuiciones captan señales que nuestra mente consciente no puede identificar inmediatamente. Número 19. Comportamiento de agresión defensiva. Los mentirosos a menudo se vuelven agresivos o defensivos cuando se sienten acorralados. Si alguien responde a tus dudas con hostilidad o enojo, podría estar tratando de desviar la atención de la mentira. Y por último, no permite la verificación. Cuando alguien es evasivo respecto a cómo puedes verificar una parte de su historia o te impide verificar información, es una señal de que hay algo que no quiere que descubras.
Y allí lo tienes. Ahora que conoces las 20 señales infalibles para detectar a un mentiroso maestro, estás equipada para tomar el control y protegerte de las mentiras. Recuerda, no se trata solo de evitar engaños, sino de fortalecer tu intuición y empoderarte en cada relación que enfrentes. No dejes que las mentiras te desvíen de tu camino. Actúa con confianza y mantén siempre un ojo agudo para las señales de advertencia. Tu paz mental y tu bienestar valen más que cualquier excusa elaborada. ¿Quieres más consejos para fortalecer tu intuición y protegerte de las manipulaciones? No olvides suscribirte a mi canal para no perderte los próximos videos llenos de herramientas y estrategias para empoderarte en todas las áreas de tu vida. Dale al botón de me gusta, compártelo con tus amigas y deja un comentario contándome tu experiencia o pregunta. Quiero saber más de ti. Gracias por acompañarme y hasta el próximo video. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.